iniciamos precisando dos grupos a los que Pablo predicaba, Yaudín y gentiles, y las confusiones que tenemos los cristianos cuando no identificamos estos dos grupos por la diferencia en cómo se guardan las leyes por uno u otro grupo del cuerpo del ungido. Diferencia entre Yaudín y gentiles en cuanto a la ley. Las escrituras dicen en 2 de Pedro 3, 15 al 17, y tened entendido que la paciencia de nuestro Rey es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Los Yaudín acusan a Pablo de violar la Torá, los 613 preceptos que conforman la ley. Las escrituras dicen en Hechos 21, 20 al 21, cuando ellos lo oyeron a Pablo, glorificaron a Elohim y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de Yaudín han creído, y todos son celosos por la Torá, la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los Yaudín que están entre los gentiles a apostatar, a apartarse de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Los Yaudín fueron informados de que Pablo enseñaba a los Yaudín que estaban dentro de los gentiles el no circuncidarse ni observar las costumbres de la nación Yaudín. El apóstol Pablo, como Yaudín, había sido circuncidado y observaba las costumbres Yaudín. Ahora bien, el evangelio que le predicaba a las otras naciones, los gentiles, no era para que observara la circuncisión de Abraham ni las fiestas Yaudín, sino la salvación mediante la muerte y resurrección de Yahshua el ungido. El error de Pablo, luego de haber recibido la autorización apostólica, fue intentar gentilizar a los Yaudín que estaban en medio de los gentiles. Pablo fue aconsejado por nacidos de nuevo Yaudín de que les hiciera ver a los ancianos Yaudín la autoridad bajo la que él y toda la iglesia estaba, que él sigue observando la Torá, Hechos 25, 8. Pero, en cuanto a los gentiles que no guardaran ni la circuncisión ni las costumbres propias de la nación Yaudín. Las escrituras dicen en Hechos 21, 25, pero en cuanto a los gentiles que no han creído, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. El tema por el que se está cuestionando al apóstol Pablo es por la circuncisión y por las costumbres Yaudín dadas a ellos. A la iglesia cristiana gentil se le exonera completamente de la Torá, exceptuando el pacto de Oreb de Éxodo 20, 1 al 17, y solo añadiendo a la Torá el abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, la ingesta de sangre, el comer animales ahogados y la fornicación. Entendiendo ahora que existen dos grupos, Yaudín y gentiles, veamos el tratamiento de Pablo sobre la doble nacionalidad de Timoteo, por jus sanguinis, derecho ciudadano por lazos sanguíneos. Las escrituras dicen en Hechos 16, 1 al 5, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer Yaudín creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó, conforme al pacto y tradición Yaudín, ya que a este acuerdo se había llegado por causa de los Yaudín que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían ordenado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen.
Así que la iglesia era confirmada en la fe y aumentaban en número cada día. Las escrituras dicen en Romanos 3, 29 al 31, ¿es Elohim solamente Elohim de los Yaudín? ¿No es también Elohim de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Elohim es uno, y él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Pablo, hablando de agresiones y prisiones que había padecido por causa del ungido, recuerda que él observa la Torá, la ley. Las escrituras dicen en Hechos 24, 13 al 15, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Elohim de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas, el Tanat o Biblia hebrea, están escritas, teniendo esperanza en Elohim. Las escrituras dicen en Colosenses 2, 8 al 17, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según el ungido, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión del ungido, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder del Elohim que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del ungido. La sombra de lo que ya se cumplía en el ungido, el tiempo del cumplimiento de todos los ritos, de los holocaustos en él. El apóstol Pablo aclara a los gentiles diciendo, aunque nadie puede juzgarte por comidas, bebidas o días de reposo ceremoniales, no el semanal, recuerda que el cuerpo es del ungido y solo somos mayordomos. El apóstol Pablo defiende a los gentiles enérgicamente, excluyéndolos de la observancia de las leyes constitucionales de la nación yaudín, exhortándoles solo a vivir de acuerdo con el pacto dado en Horeb, y por el cual se juzgará a las naciones, mostrando el pluralismo y la misericordia de Elohim con los gentiles. Al haber apartado Israel, Efraín, injertado y retornado a los gentiles dentro de ellos. La nación yaudí debe seguir observando la Torá, sus 613 misbat o leyes que apliquen, sus fiestas, las cuales representan las victorias que Yahweh Elohim les otorgó a través de su historia terrena, mientras representaron al Eterno en exclusividad como nación. El apóstol Pablo era el primero en observar todas las leyes. Él mismo afirmó, hablando de sí, que en cuanto a la ley, él era irreprensible, fariseo de fariseos. Las escrituras dicen en Filipenses 3, 4 al 9, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor del ungido, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento del ungido Yahshua, mi rey, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar al ungido, el Mesías, el Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia,
que es por la ley, sino la que es por la fe del ungido, la justicia que es de Elohim por la fe. Repita conmigo, la justicia de Elohim es el espíritu de la ley, el propósito por el cual fue dada. Finalmente, los apóstoles reunidos en el Concilio de Jerusalén decidieron cuáles leyes debían obedecer los gentiles y cuáles no. Esto en adición a los 10 mandamientos dados en Horeb por Moisés para todo el mundo y registrados en Éxodo 20, 1 al 17, los cuales detallamos en las explicaciones teológicas. Los gentiles deben obedecer los 10 mandamientos estándar, que representan el carácter del Eterno. Se deben abstener de comer lo sacrificado a los ídolos, el comer sangre, el comer animales ahogados y deben apartarse de la fornicación. Se les exonera de la dieta kosher, la dieta yaudín, judía, las fiestas, las lunas nuevas o días de reposo, ceremoniales, no así del séptimo día semanal, sino de las fiestas yaudín judías y reposos de sus fiestas ceremoniales. Amén. Tenemos una dispensa de algunas leyes, los gentiles, pero jamás seremos exonerados del estándar del Eterno, su santa ley. Las Escrituras dicen en Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim, cada quien los que les corresponden, y la fe de Yahshua. Lo primero que se verá antes de la segunda venida del ungido, el Mesías, el Cristo, cuando el cielo se abra, será el arca del pacto con los 10 mandamientos o principios dados a Moisés en Horeb, esto previo al juicio final. Referencia en las Escrituras, Apocalipsis 11:19, Mateo 25:31 al 33. Amén, amén y amén. Shalom.